Iniciamos entonces, espero se encuentren bien. Vamos a continuar un poco con lo que habíamos visto en la sesión anterior, los estereotipos en el sistema educativo. Entonces les voy a compartir pantalla para iniciar con la presentación. Diana, me avisa cuando ya tengamos el tema para sala. Sí, por favor. Gracias. Entonces... Perdón, creo que no compartí con sonido. Listo. Bueno, nos habíamos centrado la sesión anterior en el género, los roles que se cumplen de género y cómo estos están relacionados con estereotipos y prejuicios. Habíamos visto algunos elementos para la reflexión y sobre todo, pues habíamos recapitulado todo lo que es la división sexogenérica, el género como tal, la identidad de género, los roles y la orientación sexual. Y nos habíamos concentrado un poco en el género y sus roles y en los estereotipos y prejuicios que genera esta asignación tradicional de roles dependiendo del género. Ahí habíamos bajado un poco los estereotipos de género en la enseñanza y el día de hoy empezamos un poco con los estereotipos de género en la enseñanza actual y en el Ecuador. Y vamos a hacer un ejercicio sobre todo para reconocer los estereotipos y también prejuicios que pueden venir desde nosotros mismos, que terminamos llevando a las aulas de clase y reflexionando cómo plantear una educación hacia la libertad, ¿cierto? Entonces, quería empezar con, habíamos terminado la sesión anterior viendo algunos titulares de prensa. Creo que terminamos con el titular de una chica embarazada en el 2003, que no se le permitía ingresar al colegio. Y en el 2006, recién el Distrito Metropolitano de Quito establece una ordenanza alrededor de esto, ¿no? De impedir que el embarazo sea, más bien prohibir a los colegios que el embarazo sea un impedimento para continuar la educación. Y pensaríamos que estos prejuicios están de alguna forma superados o algo por el estilo, pero quería entonces enseñarles un video muy reciente. Ahí hay un titular: los institutos españoles se llenan de jóvenes con faldas en apoyo a un joven enviado al psicólogo por llevarla. Entonces, esto es algo que sucedió hace poquísimos días y que quisiera compartirles este video. ¿Sí pueden ver el video? Sí. Aquí. Hoy me ha apetecido ir a clase con una falda, esta falda que se la pedí a una amiga mía porque me apetecía ir a clase con una falda y ya está, o sea, no hay nada más. Encima yo vi este movimiento feminista de que los tíos estaban llevando falda en otros países, pues yo dije, pues vamos, un plus. Y bueno, me han mirado mal ahora lo de mí, pero es que a tercera hora han interrumpido una explicación de mates para llevarme al psicólogo. Y en el psicólogo estaban todo el rato en plan, ¿tú te sientes tía? No sé qué, yo les he dicho, no me pongo ningún género y si me tengo que poner soy tío. Y encima... Día 4 de noviembre, absolutamente todo el mundo quiero que vaya con falda al instituto. Bueno, entonces ahí quería yo preguntarles, ¿qué harían ustedes si el día de mañana llega un estudiante al colegio 24 de Mayo con falda? Y más bien darles el micrófono para que me cuenten cuál sería la reacción de ustedes como docentes y directivos del colegio. Solo decirte, solo quería comentarte que ya estás de anfitriona tú y voy a poner también yo para grabar y para que porfa me permitas, me des el acceso para grabar también. Claro para que sí, tú Diana. puedas. Okay. Te agradezco muchísimo. Listo, entonces, por favor, voy a dejar de compartir un ratito, más bien para verles y que me comenten qué harían ustedes. ¿Cuál sería la reacción si es que llega un estudiante con falda el día de mañana, bueno, cuando se reanuden las clases presenciales al colegio?
Bueno, por ejemplo, en mi caso, bueno, yo trabajo en otro colegio, ¿no? Pero, o sea, realmente yo siento que todavía no hay una mente lo suficientemente abierta. Incluso dentro de mí puede que yo tenga mi mente ya abierta o haya tenido procesos en los cuales mm, haya podido comparar ciertas cosas, ¿no? Pero aún así estaría dentro de mí la preocupación, no en el sentido de que esté bien o mal, sino como una forma de, a ver, pasa algo diferente, o sea, hasta ayer te vestías con pantalones, sí sería bueno que vayas al psicólogo como para conversar de este tema, no tanto de una forma como de castigo o lo que sea, sino para conversar qué pasó, porque sí es algo que llama la atención, sí es algo, un cambio que se ve, si por otros cambios que uno ve, manda a los chicos al psicólogo, o sea, ¿por qué tendría que ser ese también la excepción, no? Gracias, Ujú. Mari Carmen. ¿Alguien más? Bueno, yo no trabajo en María del el... Carmen, te comento que, bueno, A ver, ¿quién? Iván, me parece, quiere hablar, Betty y Sergio, ¿no es sí, cierto? sí. En esta orden. Eh, te quiero comentar que en el 24 ya hemos tenido esas experiencias, en realidad, no de parte de los hombres, pero sí de chicas transgénero, es decir, jóvenes que chicas que en determinado momento optaron por convertirse en varones y que asumieron el uniforme de varón, se cortaron el cabello como varón, inclusive cambiaron su nombre. Entonces, y nosotros habíamos comentado ya en otras clases, dentro del colegio era notorio que hubo un apoyo de la familia de este chico y que nosotros notamos que dentro de sus compañeros había tolerancia. Andaba con los chicos, inclusive, o sea, no, se adaptó muy fácilmente. Pero sí era notorio, por ejemplo, las visiones que existían desde los maestros más antiguos. Recuerden que el 24 de mayo es sinónimo de feminidad, ¿sí? A los maestros más jóvenes. Entonces, los maestros más antiguos, yo recuerdo claramente cuando pasó esto, la inspectora me llamaba, Iván, ven a ver esto, ven a ver esto. Entonces, nosotros, me acuerdo que fuimos al DS, aquí está Lorenita, para conversar y para ayudar en estas transiciones de alguna manera, ¿no? Porque cuando hay el apoyo de los padres, bueno, es una cosa, pero también tuvimos el caso de muy parecido, pero una chica que no vivía con sus padres y que asumió esto y que nos dijo, sí, Listen, es que descubrí que me gustan las chicas. Y después nuevamente vistió como chica y dijo, es que me di cuenta que ya no. Entonces, se vuelve complejo, pero yo creo que dentro de los maestros, más allá de asumirlo como una cuestión, y creo que es un reto para nosotros, como una cuestión de derechos, lo asumimos bajo un marco legal, porque sabes que si tú infringes o tú prohíbes, te cae un sumario administrativo encima. El conocimiento de la ley, y creo que en eso nuestras compañeras han hecho un buen trabajo, nuestras compañeras del DESE, los protocolos que hay que seguir en estas cuestiones, en todas las situaciones. Uno está consciente que cualquier acto de discriminación en el aula repercute en tu propia carrera, que te puede costar hasta un sumario administrativo. Entonces, me parece que hay esas dos cuestiones, ¿no? El, el aprender a vivir en convivencia, bajo conciencia, diríamos así, pero al mismo tiempo el marco legal que es muy fuerte, del cual los maestros están conscientes y saben, así no te guste, así no te agrade, saben que hay un marco legal que les puede costar un sumario administrativo y te puede costar tu trabajo. Entonces sí hay estas dos cosas que están balanceándose ahí. Gracias, Iván. Betty. Buen día. Yo he trabajado casi unos añitos como inspectora. Entonces, para mí, sí les diría que como que todavía no estamos muy preparados, porque sí sería impactante. Imagínese verle en el colegio 24 de mayo a un chico con falda. Primero, la mirada de los compañeros. Segundo, incluso hasta la burla. O sea, ¿qué pasó? El hacerle burla realmente de verle un hombre con falda.
Sí tuvimos el caso, como dice Ivancito, de un estudiante que, por decir el nombre, en un inicio le decía señorita Fernández. Y después, lógico, ella ya cambió su decisión de mujer a hombre y luego ya le veía yo ya su corte de cabello, incluso como inspectora un día era una anécdota que yo no sabía y nosotros les pedíamos a las señoritas que por favor se pongan sus aretes, que demuestren que son más femeninas y le decía, le digo, ¿por qué no se ha puesto sus aretes? Pero le vi el corte muy chiquitito, entonces después me dice, ya le dicen, mañana. Entonces después yo ya le veía un poquito las actitudes, entonces ya le vi los cambios y ya nunca más le volví a decir, por favor póngase sus aretes. No, nunca más, porque incluso compartía con ella algunas clases. Y luego ya ella le vi que fue cambiando y verdad, ya el cambio de señorita Fernández a señor Fernández. Y en los patios, y luego yo ya no le saludaba como señorita, sino ¿cómo le va, señor Fernández? Y ella, la persona ya con el cambio ya tuvo otra actitud y le gustaba, ¿no? Porque ella decidió. Pero en el caso de, como en el ejemplo que tú nos pones, sí sería como impactante, pues, o sea, verle a un chico con falda. O sea, no estamos todavía, como decía Mari Carmen, muy preparados para estas situaciones. Entonces, pienso yo que tendríamos que hablar primero con primero con el chico, preguntarle qué pasó y luego con los padres y el protocolo con las compañeras del DS y la ayuda profesional de las personas que están más capacitadas, pero sí sería un impacto realmente para maestros y estudiantes verle a un hombre con la falda. O sea, sí sería impactante, pienso yo. Entonces, estos espacios son los que nos van a ayudar a discernir muchas incógnitas, cosas que se nos vienen a la cabecita porque no estamos preparados todavía. Gracias, Eso Betty. nomás, Natasha, quería comentar. Muchas gracias. Sergio. Natasha. Sí, Mari Carmen. Habla Sergio y te doy la palabra después, Mari Carmen. Claro que sí. Sergio, ¿tú habías solicitado la palabra? No nos escucha Sergio. Entonces, Mari Carmen, te escuchamos. No, sí, estoy yo. Ah, ya, listo, Sergio. Sí. Lo que quería decir es que de acuerdo al video que acabamos de ver y a lo que escucho de los compañeros, realmente en los sistemas educativos estamos prejuzgando, ¿no? Entonces el perjuicio viene de parte de la docencia o del sistema educativo hacia el chico y no al revés. O sea, si yo le veo a un chico y ya le gusta vestirse así, a no ser que la institución tenga fijado que tal día tiene que ir del uniforme vestido así, no tiene por qué extrañarle la forma de vestir de cada persona. Aquí, si salimos 17 millones de ecuatorianos, los 17 millones de ecuatorianos nos vestimos como nos gusta. ¿De acuerdo? Entonces, si yo llego a un sistema educativo que se supone los maestros están con mente abierta, deben tener una mente abierta para enseñar. Es más, hoy en día a todos los profesores tienen que hacer una planificación en la cual deben incluir a los chicos con necesidades educativas, ¿verdad? Entonces, ya debe tener una mente abierta para entender que los chicos cada uno tiene su mundo. Y si ese día quiso ir de falda, entonces ese día va de falda. Los escoceses van de falda y nadie les dice que sean homosexuales, nadie les dice que tengan ninguna tendencia. En el video no nos están hablando de ninguna tendencia sexual. Entonces, lo único que están mostrando es la mente cerrada que tiene el profesor, pero al chico, ni todos los chicos que le apoyaron, ninguno ha dado su orientación sexual. Entonces, ¿por qué prejuzgar y decir, este chico tiene un problema y es homosexual o es lo que sea? Porque así tuviera esa tendencia, es problema personal, no es de nadie. Entonces, él, lo que sí demuestra, lo que bien dijeron los compañeros ahí, es que a lo mejor los profesores aquí, por la forma que le ha enseñado la sociedad a hacer, todavía no tienen la mente abierta como para entender que cada persona tiene la libertad de vestirse como esta persona quiere.
Nada más. Sergio, muchísimas gracias. Bien importante lo que dices, porque en una parte del video el chico dice, si tengo que decidir por género, soy masculino. ¿No es cierto? Recuerden que hay una parte en que él lo dice, o sea, él responde justo a la pregunta que tú haces, si esto tiene que ver con su orientación de género, con su elección de género o con su orientación sexual. Ninguna de las dos. Él dice, soy masculino si tengo que decidirlo, ¿cierto? Entonces, Claro. ahí... Hola, bueno, Natasha, Sí, te voy a contar una anécdota muy rapidita, disculpa que te interrumpa, que recordé que se da en el 24 de mayo. Siempre cuando estamos terminando el año, hay el programa de finalización del año calendario, el 31. Y los chicos, estos últimos 5 años, creo yo, han hecho una tradición. Se visten de mujeres y hacen una coreografía que se llaman las divinas, no sé si recuerdan los compañeros, ellos comienzan a bailar, hacen una coreografía y bailan. Se visten todos de mujeres y se ponen pelucas y bailan. Se llaman las divinas. Entonces son unos 5 años que han hecho ese ejercicio ellos por diversión, por lo que ellos quieran, pero todo el mundo ve como si es como que una alegoría que hacen ellos ahí, es un espacio, no sé cómo catalogarlo, pero era en el colegio en realidad. Ya, Iván, gracias. Voy a retomar eso, voy a darle la palabra a Mari Carmen que le había pedido y quisiera retomar todos estos elementos que ustedes me han comentado. Después de Mari Carmen, Erika, y seguimos, ¿no es cierto? Sigue Mari Carmen. Ya. Una cosa que yo me acordé es que, por ejemplo, tal vez sorprendió un poco que en España pase eso porque en España es, digamos, digamos, la tolerancia en estos temas es muy diferente a como hemos estado viviéndola nosotros. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo en un viaje que tuve hace un año, yo veía, porque como es de tradición, digamos, allá que se casan las parejas y se van a los lugares más conocidos a tomarse fotos, ¿no? Digamos, por ejemplo, la Plaza Mayor, si es que es Madrid o así. Yo veía mucho a los hombres, o sea, los hombres tomándose las fotos de la mano y todo. Y por ejemplo, para mí, ver eso acá, yo creo que ni en la Mariscal, a veces cuando vamos se ve, ¿no? Entonces es algo también cultural. Allá sí hay como más de esta libertad. Los chicos ya están de la mano en las calles. Yo recuerdo igual una vez estaba pasando por una calle, entonces veo 2 chicos y guapos los dos, yo los quedo viendo así, ¿no? Y el español que pues era quien me recibió allá, que es familiar nuestro, me decía, ya, pues déjalos, o sea, déjalos, diciendo que él también es de una familia muy tradicional, son de la Cofradía del Gran Poder, en Sevilla, cosas así, ¿no? Entonces, a pesar de que su forma de pensar sea muy religiosa, o sea, muy tradicional en muchas cosas, la gente allá ya mira de una u otra forma como algo más normal, digamos esto. En cambio, para nosotros, para nuestra cultura, como digo, a veces ni en la Mariscal se ve eso, como que sí todavía es un shock, a pesar de que podamos tener todo el deseo bueno, o sea, todo el respeto y todo, toda la mente abierta, pero no hemos tenido, o sea, aquí casi no se presentan mucho. Tal vez un poco ahora en los jóvenes, pero así, mucho en comparación como por ejemplo en este caso en España, yo sí noto la diferencia de la exposición. Eso nada más. Muchas gracias. Erika me pidió y después Cristóbal. Y después José. Están en este orden. Erika, alguien que está como Cristóbal y José. Buenos días con todos. Solo yo quería manifestar unos puntitos. Primero, con respecto a lo que Sergio decía, sin ánimo de polemizar, ¿no es cierto? Nosotros, primero, culturalmente, nosotros en nuestro país, nosotros hombres no usan falda, entonces es fácil llegar a Escocia y ver a todos con falda, porque es parte de su cultura, los hombres con faldita. Pero en el Ecuador, en culturas como las latinas, como las nuestras, no hay esa forma de vestir. Es más fácil que una niña use la ropa o se quiera vestir como uniforme de niño, cuando así es su deseo y se siente como un varón. Porque las mujeres en el Ecuador usamos falda o pantalón, entonces no es nada del otro mundo ver a una niña con un pantalón, entonces no causa tanto estrago para la gente mirar. Pero si fuese al revés, sí causaría un estrago, porque no es algo que se ve, ¿no es cierto?
tampoco es un problema personal ni una decisión personal de un estudiante, porque el adulto puede tomar su decisión y saber y vestirse como mujer y arriesgarse, y se arriesga a recibir cualquier situación externa de maltrato, de violencia. Y no digo que es personal en los niños porque ellos están dentro de un sistema educativo en donde lo primero que se ponen es en riesgo de ser víctimas de acoso escolar, de golpes, de discriminación. Entonces hay que trabajar también con el medio con el que está, que son los estudiantes, los pares, para que ellos también puedan entender, aceptar y respetar la diversidad, respetar la decisión de su compañero, pero es un trabajo que se debe hacer. O sea, no hay todavía esa mente en los menores, los estudiantes, ¿no es cierto? Entonces no solo pasa porque él decida ser una niña, sino porque esa niña tiene que estar en un sistema educativo en donde puede ser objeto de cualquier situación dentro de la institución educativa. En cuanto a los profesores, también es generacional, ¿no es cierto? Sí, o sea, pienso que también los profesores un poco más jóvenes a lo mejor tengan un poco más de mente. No se trata de que tengan solo la mente abierta, sino que pienso que los patrones que todos tenemos es de hombre-mujer, los profesores más antiguos, los que somos un poquito más de más años. Y digo porque a pesar de que se hace sensibilización con los maestros, que se forma, que se trabaja en todas estas situaciones, todavía hay profesoras pocas, pero que todavía se escandalizan, ¿no? Por ejemplo, le ven a la alumna que ahora es al alumno que con otra compañerita en algún lado, entonces enseguida avisan y dicen, ay, le vi al no sé cuántito que está con una niña, entonces se escandalizan de que todavía que pueden, o sea, como que pueden enamorarle o alguna cosa puede pasar. Entonces pienso que debemos trabajar en eso, en la sensibilización, en que los estudiantes, todas las personas, los niños, las niñas, nosotros, los adultos y todos podamos entender estos procesos de esta diversidad y podamos llegar finalmente al respetar la decisión, al respetar, al tolerar y a que sepamos que son parte del mismo sistema y tienen derecho a expresarse. Y también los jóvenes, no todos están, los niños, niñas y adolescentes no están todavía por la edad y por todo, no están todavía en esa etapa de que sea definitivamente su transición de niña a niño o de niño a niña. Ha habido casos, como bien decía Iván hace un momento, una niña que pretendió vestirse ya con uniforme de varoncito y todo, pero se hizo un trabajo de apoyo enseguida para saber qué es lo que pasaba con ella, conversar y todo, y no, ella dijo que quería saber, una novelería, o sea, ni siquiera era su identidad todavía definida si quería ser un varón. Entonces ella lo que quería era saber qué se siente, que se cortó incluso el cabello y todo para tener los rasgos de un varón. Y finalmente, no, pues ahora ella no es un varón, es una niña, es heterosexual, entonces no fue más una forma como de saber qué sentir, porque ya había dos estudiantes en el colegio que tomaron esa decisión, ¿no es cierto? También pasa porque el apoyo que debe de las familias, ¿me entiendes? O sea, en donde hay un apoyo de la familia, se apoya esta decisión de los hijos desde tempranas edades. Ese niño crece o esa niña, dependiendo el género que tenga, crece con esa autoestima de saber que lo que ella está sintiendo, está haciendo su cambio y todo, o sea, es válido, ¿me entiendes? O sea, su autoestima está fortalecida, pero eso no pasa en todas las familias, ¿no es cierto? Hay familias que los tratan como una enfermedad y los quieren quitar esa enfermedad a golpes. Entonces, también depende bastante del núcleo familiar, del apoyo que se da a los hijos en estos procesos, para que también se fortalezcan. Gracias, Erika. Gracias. Gracias. Cristóbal, por favor. Ya, no sé si me escuchan. Sí, ya. Sí. Primero quería hablar un poquito acerca de esto de los uniformes. Como bien mencionaba el compañero anterior, que lógicamente un estudiante puede ir como a él le guste, ir vestido. Sin embargo, hay que tomar algunos puntos en cuenta, como por ejemplo, en el Colegio 24 de Mayo hay un código de convivencia y te marca y te rige cómo debe ir vestido un estudiante, no por el hecho de que estamos masculinizando ni feminizando a los estudiantes,
Yo creo más por el hecho de la disciplina en cuanto a los estudiantes, por ejemplo, van de una forma vestida acorde a la institución. Es lo que ha marcado el sistema de educación, ¿no? Todos los colegios tenemos este sistema. Sin embargo, es como a veces darles esa disciplina más que todo, porque, por ejemplo, el compañero decía, si el estudiante quiere ir con falda, chévere, ¿no? O sea, yo en mi caso, yo no lo veo malo, no lo veo si es que es homosexual o no, simplemente porque es una moda del estudiante, tal vez, pero sin embargo, estamos violando ahí un poquito la parte de cómo llevar el uniforme. Por ejemplo, el año anterior había chicos que venían con el pantalón tubo, con el pantalón roto, y era algo que no se aceptaba, más que todo por el código de convivencia, ¿no? Que los estudiantes no debían ir con aretes, los hombres, las mujeres debían ir con la falda 3 dedos bajo la rodilla y cosas así. Sin embargo, yo creo que eso más marcaba a la disciplina que a generalizar un conflicto de un cambio de sexo. Sí, sino que en este caso sería el sistema. Y si un estudiante quiere ir vestido como a él le guste, como él se sienta cómodo, debería de dejar de existir estos uniformes para los colegios. Porque si bien es cierto, si ya marcamos los uniformes en los colegios, entonces deberían ir con ese uniforme correctamente vestido. Pero si ahora decimos que el estudiante debe ir como a él le guste, entonces deberían desaparecer los uniformes. Ya, en ese aspecto también, yo creo que también sí hay un poquito de ignorancia o desconocimiento de parte de los profesores y de los estudiantes, no solamente de parte, de una sola parte, sino de los dos. Yo creería que sería bien una charla a los profesores para abrir un poquito la mente. Yo soy un docente nuevo en esta institución y la verdad a mí no me ha caído nada nuevo esto de que un estudiante venga con falda o una señorita venga con pantalón. La verdad a mí se me hace, no normal, pero es como que algo cotidiano. Ya, pero también creo que sí se llevan la sorpresa, como decía ahí algún compañero, me llevo la sorpresa que un alumno del día para el otro viene con pantalón. Y claro, yo como joven, y como a mí también se me hace algo cotidiano, sí me traería una sorpresa de un alumno que siempre le he visto con falda, o una alumna que siempre le he visto vestida como mujer, y para el día del otro me venga con el cabello corto y pantalón. Sí se me vendría una sorpresa, porque diría, ¿qué pasó aquí? De un día para el otro. Creo que en esa parte también deberíamos a educar a los estudiantes para que pidan ese apoyo psicológico, no por el hecho de que estén locos, sino por el apoyo de poder resaltar sus sentimientos hacia otra orientación y así poder dar a conocer a los profesores para que no se sorprendan. Y uno como profesor también tener ese conocimiento de decir, claro, este estudiante ha tenido esta, no sé cómo le dicen, ha tenido esta elección sexual y ya tengo conocimiento, no tengo por qué sorprenderme. Creo que ese sería mi aporte también. Muchas gracias. Me había pedido José Tapia. Sí. Muy buenos días con todos, compañeros. Muy buenos días. Sobre este tema, tengo algunos conocimientos de algunas cosas que a lo largo de mi carrera profesional. Por ejemplo, les comento, hace aproximadamente unos 10, 12 años en Santo Domingo, no estoy hablando del contexto ya de otras ciudades, no solo de Quito, fue una situación casi normal. Pasó con un estudiante que decidió vestirse de mujer. Simplemente se fue a la peluquería, se hizo cortar el cabello a mate, se puso una peluca, se puso la falda y se puso el uniforme de mujer. Y bueno, al principio los compañeros le tomaron como una especie de juego, de burla, le molestaban. Pero con el paso del tiempo, con el trabajo que hicieron el equipo del DESE, ya se fue sensibilizando el tema del contexto escolar. Entonces, tanto docentes como estudiantes
tuvimos ese tema de la madurez emocional de asimilar ese tipo de cosas. Por otro lado, también quería mencionar que esto depende del tema de la madurez de las personas que lo tomen. Lógicamente, en nuestra sociedad que vivimos, en una sociedad muy conservadora, muchas de las veces le parece, ¿no?, a muchas personas que esto lo toman como una cuestión anormal, ¿no? Pero ya si nos vamos al tema legal, lógicamente está incorporado dentro del marco de los derechos humanos. Esto es una cuestión universal. Incluso en el Ecuador rige un código penal integral, que entonces se vuelve más compleja la situación. Entonces, ese era mi punto de vista, que en el colegio que yo trabajé se dieron algunos casos, no solo uno, sino muchos casos. Es una ciudad donde se puede ver y se puede advertir muchas de estas situaciones. Eso quería comentarle, Natasha. Muchísimas gracias, José. Tal vez alguien más, ha sido bien interesante esta cantidad de opiniones que han salido. Y bueno, entonces yo les voy a retroalimentar en algunas cosas que he escuchado que están bien interesantes, pero antes de retroalimentarles, yo les voy a invitar. Natasha. Sí, Mari Carmen. Perdón, Sí, interrumpir tanto. Parece el espacio. Natasha, yo tengo una pregunta, sí, que me ha estado, digamos, ha estado ahí presente, digamos, ya algunos años, desde que estuve trabajando en otra institución educativa, antes del colegio que trabajo hoy, donde hubo un caso de, pues, una chica, mejor dicho, un chico transgénero, que ya usaba hormonas, bueno, absolutamente todo. Usaba ya su nombre de varón, incluso en la lista, ya que pues estaba, digamos, tenía un gran apoyo por parte de los familiares y era, digamos, un caso especial, porque incluso nos reunieron a los profes para comentarnos de esta situación, del caso de este chico. Era un caso especial y ya venía incluso, creo que de algún tema internacional o había trabajado con alguna fundación internacional y por tanto había podido cambiarse ya el nombre, todo. Sin embargo, lo que a mí, digamos, me llamó la atención y me dejó pensando es que este chico, bueno, era muy coqueto, ¿sí? Y como chico, o sea, realmente era un varón, se confundía con los varones, ¿no? Y él era demasiado coqueto, bueno, por decirlo así, y tenía sus novias, ¿no? Ahora, yo me ponía a ver también desde el otro punto, o sea, desde el otro lado, ¿en qué sentido? Estas chicas pensaban que estaban tratando con un varón, o sea, ya, por decirlo así, ¿no? O sea, estoy con un chico y todo esto, no tenían el conocimiento de todas las cosas que le estaban pasando, ¿no? Porque incluso recuerdo que una de las cosas fuertes que nos pasó en este caso era que le llegó la regla o estaba con la regla y eso le desataba mucha furia a este chico. Entonces, tenía, digamos, su propio mundo con respecto a ser transgénero, porque es un mundo en el cual no es específicamente de un varón, digamos, ¿no? Sino es un mundo en el cual le llega la regla, en el cual, bueno, está en sus tratamientos, en sus cosas. Pero, por ejemplo, lo que a mí no sé, como que se me hizo un poco, digamos, como que me resonó un poco, era qué pasa del otro lado, porque la chica o las chicas, se respetan los derechos de ese chico, pero las chicas, ¿en qué momento se les habla, digamos, con la verdad? Porque una cosa es decir, bueno, yo sé que tú eres transgénero y eres varón, yo te respeto y yo soy mujer y quiero estar contigo, conociéndote como eres y todo. Pero ¿qué pasa con las chicas que no conocen esta situación? Porque obviamente, bueno, en ese tiempo se llevaba todo en secreto, nadie sabía que era transgénero, absolutamente nadie. Entonces, mucho menos las chicas. Entonces, yo decía, ¿qué pasaría si a mí me pasa lo mismo? Obviamente, yo sé que en la adolescencia no es tan serio como lo que nos puede pasar ahora, ¿no? Digo, ya me enamoro de una persona y todo, y luego me entero que es transgénero. Tal vez yo tengo la madurez de una u otra manera para, bueno, ya que me llegue el impacto, me engañaste, bueno, tomar en cuenta el engaño y luego decir, bueno, sí, yo te reconozco, igual para mí sigue siendo varón y te amo y seguimos, ¿no es cierto? Como suele pasar.
ya cuando uno coge las cosas con madurez y acepta las cosas con madurez. Pero en cambio, una adolescente o una chica que tiene 15, 16, 17 años, y quién sabe, en algún momento también, bueno, se entera de otra forma, ¿no sería también de una u otra manera atentar contra esa persona, contra esa otra chica, que de una u otra manera ha sido engañada ya que no se le ha hablado con la verdad? Esa era mi inquietud que tenía con respecto a esto. Y de ahí, bueno, acotar, ¿no? Que el asunto ese del maquillaje, de los uniformes, nos afecta a todos, yo creo. Porque, por ejemplo, Y así veo. siempre nos dicen, ¿no? Que las chicas no se maquillen esto, pero, por ejemplo, a mí me encanta maquillarme, me gusta mucho ponerme las uñas, por ejemplo, así, ¿no? Bueno, pintarme, ponerme cositas. Y a veces las chicas se acercan y dicen, no, qué lindo, teacher, ¿cómo se ha hecho esto o lo otro? Y ¿cómo yo les digo, no, está mal, no, ustedes no tienen que pintarse? O sea, para mí siempre ha sido un conflicto con inspección esto. Y bueno, yo lo que les he dicho es que, bueno, son las reglas, pero sin embargo, cada uno tiene su libertad, pero al momento todavía no pueden tener esa libertad, ya que las reglas para ellos son diferentes que para los profes, por ejemplo. Eso nada más, gracias. Muchísimas gracias, Mari Carmen. Entonces, yo como les decía, voy a tratar de retroalimentarles un poco, ¿no es cierto?, de las cosas que se han dicho. Voy a empezar por la pregunta de Mari Carmen, aunque, o más bien, ¿sabe qué? Voy a finalizar por la pregunta de Mari Carmen, ¿sí? Entonces voy a empezar viendo qué he identificado yo en sus retroalimentaciones. Y lo primero, pues, quisiera pedirles que traten de tomar esto como de la manera más amplia e imparcial, sin que esto sea un ataque a sus creencias personales. Porque, ojo, una cosa es la creencia, ¿no es cierto?, que está en el ámbito de los valores, que está en el ámbito de todo esto, pero otra cosa es todo esto que estamos tratando, que son precisamente cómo los estereotipos se pueden volver prejuicios personales que afectan el accionar de otro y que nos afectan al reproducirlo en las aulas educativas, ¿no es cierto? Entonces, es una línea muy fina, sin embargo, el que un prejuicio pueda ser confundido con un valor, por ejemplo. Sobre todo cuando metemos temas de la iglesia, de las enseñanzas desde la niñez y cosas de ese tipo. Entonces, ahí el trabajo es individual y tiene que estar siempre relacionado con algunas cosas. Mil disculpas, les pido mil disculpas, estoy en la oficina, entonces a ratos es complejo. Bueno, entonces lo primero que yo veía, muchos de ustedes se refieren, muchísimos, casi todos, pero no todos, se refieren a temas como corte de hombre, vestida como mujer, uniforme de hombre, uniforme de mujer, quiere ser niña, ¿no es cierto? Entonces yo ahí recordarles un poco la sesión anterior que todo lo que tiene que ver con nuestra identidad de género, ¿no es cierto? Con la forma en que nos expresamos como género, pues no tiene que ver con nuestra sexualidad. Entonces, el que un chico se ponga una falda no quiere decir que quiere ser chica, quiere decir que un chico está utilizando una falda. Y en efecto, si bien hay una mirada cultural de esto, ¿no es cierto? Porque, pero no podemos ser esenciales con la cultura. Es decir, cultura no quiere decir solamente los pueblos antiguos, no quiere decir solamente este esencialismo que va alrededor de, por ejemplo, los escoceses usan falda o los indígenas usan taparrabo, ¿cierto? No. Cultura es todo, ¿no? Ya ahí, no sé, me parece que tienen alguna sección de interculturalidad o algo por el estilo después, pero cultura es todo, básicamente, y ahí hay que reconocer las culturas urbanas juveniles. Y culturas urbanas juveniles que definitivamente lo que están haciendo es rupturas con la forma en que nos vemos y la forma en que nos relacionamos, ¿no es cierto? Entonces, el que un chico use falda, pues, entra dentro de eso, ¿no es cierto? En efecto. Si es que el día de mañana yo vengo a mi oficina con una corbata, digamos, y mis jefes inmediatos deciden que tenga que ir al psicólogo por eso, pues, sería ridículo, ¿cierto? Lo mismo con los adolescentes. Se habló también de que los adolescentes no están en la etapa de tomar decisiones. Y ahí sí les quiero
totalmente interpelar, ¿no es cierto?, sobre esas miradas que no son solamente legales, sino que eso parte de enfoques adultocéntricos donde creemos que los niños están siendo preparados para ser adultos y nada tan distinto a eso, nada tan opuesto a eso. No, los niños son niños, los adolescentes son adolescentes, los adultos son adultos y cada uno podemos tomar nuestras decisiones sobre nuestra vida. Lo que hacemos es acompañar a la niñez para la socialización, ¿no es cierto? Pero no la estamos preparando para el mundo adulto. Mientras continuemos con esas miradas, siempre vamos a ver a la niñez como menores, como chiquitos, como inferiores, ¿no es cierto? Las relaciones que se establecen en la niñez son absolutamente válidas, tanto como las relaciones que se establecen en la adultez, y la decisión que la niñez pueda tomar sobre eso, sí. Alguien decía, para esto habrá que entonces eliminar los uniformes. Sí, evidentemente. Una educación para la libertad tiene que cuestionarse la eliminación de uniformes, para empezar, que es una cosa de lo más superficial, pero que crea una simbología bien importante alrededor de verdad de cómo estamos educando. ¿Qué estamos diciendo con los uniformes? Estamos uniformando, en efecto, estamos rompiendo la individualidad de cada uno para volverla homogénea, ¿no es cierto? Entonces estamos partiendo de una idea de la educación en la que todos tienen que ser igualitos, en la que todo tiene que ser homogéneo, en la que la individualidad se pierde para ser parte del conjunto. Muy militar esto, ¿no es cierto? O muy iglesia, es decir, cuerpos colegiados, así que lo que les interesa es la idea de la institución y no el individuo. La educación para la libertad siempre está poniendo el individuo sobre la institución y las relaciones sanas que pueden establecerse entre las individualidades, ¿no es cierto? Entonces, además de esto, pues bueno, el contarles también que si bien estas ideas están enraizadas, muchas de estas se ven en el Código de Convivencia. Iván hablaba de la ley un poco como un temor a que pueda suceder un acto administrativo. Yo les invito más bien a que no lo vean así, ¿no es cierto? La ley no está ahí como para amenazarnos de que podamos ser votados o de que podamos tener una acción administrativa o de que podamos tener una sanción, ¿no es cierto? Sino más bien el entender la ley como instrumentos para la protección de derechos de los otros y de nosotros mismos. Entonces, en ese sentido, los códigos de convivencia son muy cuestionados. O sea, no podemos agarrarnos del código de convivencia, que además no es una ley, es un acuerdo. Y si no ha sido levantado participativamente, pues no hay un acuerdo tampoco ahí, ¿no es cierto? Porque el código de convivencia tiene que darse alrededor de un acuerdo con los estudiantes, con las estudiantes, y son ellos, y es por eso que tiene que estarse constantemente ¿cómo se llama? Rehaciendo, ¿no es cierto? No podemos tener en el colegio un código de convivencia hace 5 años, no se puede nomás, porque en ese momento los chicos que ahora están en sexto curso están en primero o segundo curso y en realidad estamos hablando de otra generación, ¿no es cierto? Entonces eso sí tiene que estarse renovando continuamente, pero además la Corte Constitucional Colombiana y leyes en general, o sea, la Corte Constitucional Colombiana se basa en un paraguas normativo internacional, ¿no es cierto?, para llegar a esta conclusión, lo cual quiere decir que acá también podríamos llegar. Aquí han habido varios intentos de eso, y de hecho la Corte Constitucional sí se ha pronunciado sobre libertad de adolescentes y autonomía de adolescentes, pero sobre derechos sexuales y reproductivos. En todo caso, ese es un caso que está pendiente. Sin embargo, se establece que los códigos de convivencia no pueden violar libertades. No puede violar, en este caso, la libertad estética de las adolescentes. Entonces, cortes de pelo, colores de cabello, aretes. No puede ser violado por ahí. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque eso es parte de la libertad, de la autonomía, del desarrollo progresivo de los adolescentes. ¿No es cierto? Y esto no lo digo yo les digo como una opinión o como un valor, sino que esto está establecido por un marco jurídico de derechos humanos, que nos dicen que en efecto somos libres de elegir, ¿no es cierto? En la educación para la libertad, en efecto, una mamá o un papá le pregunta a su niño de 2, de 3 años qué quiere usar el día de hoy, porque son formas de ir construyendo la personalidad. El vestuario es una forma de expresión de una persona, ¿no es cierto? ¿Qué más alimentarles sobre eso? Bueno, normalmente vuelven
constantemente a este tema de decidir ser una niña, ¿no? Recordarles que el vestuario pues no cambia a la persona. Si es que luego de eso, ¿no es cierto? El hecho de que un chico llegue con falda, por ejemplo, a clases, no cambia en absoluto, pero si es que luego de eso, en efecto, hubiera una elección distinta, una identidad de género distinta y después se asume una elección sexual que no sea cisgénero, por ejemplo, pues eso ya está en la intimidad de la persona. Y ahí lo voy a enganchar un poco con la pregunta de Mari Carmen, aunque todavía no estamos en el final de retroalimentarles todo lo que ustedes han dicho, pero sí lo voy a enganchar un poco con la pregunta de Mari Carmen, porque pues entonces ahí la manera en que viva la sexualidad de una persona está en su intimidad. O sea, el preguntarnos nosotros si es que en intimidad una persona le ha dicho o no le ha dicho a otra persona sobre su sexualidad, sobre su pasado, sobre si es que es transgénero o no, pues eso está en la libertad y en la individualidad de esta pareja, ¿no es cierto? De ellos cuando son pareja. Si es que hubiera un caso en el que en efecto eso no sucede, nos corresponde desde afuera sin juzgar y sin preguntarnos, porque no nos, eso hay que quitarse la cabeza, ¿no es cierto? Esta cosa de preguntarnos lo que sucede en la cama de otros. Acompañaremos a las dos partes. A la una parte, para que en efecto pueda vivir su sexualidad con transparencia, ¿no es cierto? Con honestidad. Pero de la misma forma que acompañaríamos a un hombre, por ejemplo, a un adolescente que ha tenido, ¿qué podemos decir? Que puede tener un problema con su sexualidad, ¿no es cierto? Entonces, acompañarlo desde la psicología, los psicólogos, para que pueda solucionar esto con su pareja sexual, ¿no es cierto? Entonces, digamos como un hecho, ¿no? Del que nos mantenemos afuera. Y a la otra parte también, como acompañar, contener si es que esto le afectaría. Porque ahí estamos partiendo de que le afectaría y no necesariamente le afectaría, ¿no es cierto? Y en esto, las nuevas generaciones sí nos dan 3 vueltas, precisamente cuando nos dicen que se enamoran de una persona, no necesariamente de la sexualidad. Y si es que está enamorado de esta persona, pues si luego descubre el momento en que tengan intimidad, yo supongo. Pero eso, como les digo, siempre está en el imaginarnos lo que pasaría, ¿no es cierto? Y la invitación es a quitarnos de la imaginación lo que pasa en la cama entre dos personas y acompañar a sexualidades saludables, ¿no es cierto? Y en sexualidades saludables hay que acompañar a las dos partes para que puedan llegar a establecer acuerdos. Bueno, ¿qué más? Ya le doy la palabra a Mari Carmen, voy a terminar en mi parte. Existen entonces también este tema de que se protegen a los chicos, ¿no es cierto? Y yo siento un poco que cuando nos agarramos de estos discursos podemos caer en el riesgo de proteger a agresores, ¿no es cierto? Porque no es la víctima quien tiene que ser intervenida. Digamos que si una persona, si un chico decide ir con falda, si una chica decide cortarse el pelo, cosa más... Miren quién les habla, miren desde dónde les hablo también, ¿no? Yo utilizo el pelo corto hace tiempo, pero si es que, si es que hay esa decisión, pues la decisión hay que respetarla. Es una decisión desde la individualidad, desde el cuerpo, desde cómo este cuerpo se expresa hacia el mundo, ¿cierto? Entonces, si es que está esa decisión y son los otros quienes hacen burla de eso, lo que nos corresponde es trabajar con los agresores, trabajar en poner límites. Sí, evidentemente vamos a acompañar a la persona víctima y a decirle, pero se acompaña desde el apoyo, no se acompaña desde el decir, no te muestres cómo eres para cuidarte. Ese es un discurso muy antiguo que legitima la violencia contra las personas, ¿no es cierto? Entonces, a invitarlos a que ese discurso también pueda irse como modificando y entendiendo que bueno, pues que ahí están sobre todo las libertades personales, ¿no es cierto? Y finalmente se hablaba también de el cambio, ¿no es cierto?, del proceso de una chica que exploraba en su sexualidad y que al final decide ser heterosexual. Ahí, pues, bueno, yo les cuento que si es que la unidad educativa donde estoy, o si es que los adultos que me rodean, o si es que mi familia se mete en mi sexualidad de forma alarmante, pues en la adolescencia es muy posible que decidas fingir heterosexualidad para que no se metan en sexualidad. Y eso no es apoyo de ninguna forma, ¿no es cierto?
el acompañamiento siempre debe ir así, ¿no es cierto? En función de acompañar, no en función de aconsejar, no en función de tratar, ¿no es cierto? La sexualidad tiene un campo como muchísimo más amplio del que ustedes estarán trabajando posteriormente, entonces no me voy a meter en eso mucho tampoco, pero tampoco soy experta. Sin embargo, desde los derechos humanos, pues lo que nos corresponde es acompañar a los estudiantes para que puedan ellos explorar libremente, digamos, una exploración de los cuerpos, exploración de la sexualidad, es lo más natural que sucede en la adolescencia, ¿no es cierto? Entonces, desde ese punto de vista, pues, lo que nos corresponde es saber que eso es natural y que ella tomará su decisión cuando tenga que tomarla y ni nosotros lo preguntamos y si es que ella no nos cuenta, pues tampoco queremos saberlo, sino que respetamos la individualidad. Ahora sí, Mari Carmen, te devuelvo la palabra. Ya, bueno, básicamente, bueno, es obviamente comprensible las libertades de todas las personas, ¿no? Y bueno, en nuestro caso no es por ser adultocéntricos, sino que nosotros somos maestros y como lo decía ya un compañero, nosotros tenemos una responsabilidad. De hecho, incluso nosotros, por ejemplo, en diferentes casos de violencia o así, si es que nosotros conocíamos de la situación y no lo notificamos, o sea, también sería nuestra responsabilidad, ¿sí? O sea, más que nada es en este sentido, o sea, no tanto por no respetar la privacidad de quien sea, ni porque sea desde un punto de vista adultocéntrico, sino que, bueno, digamos, bajo el sistema en el que nosotros estamos trabajando, nosotros también somos responsables de una u otra manera, ¿no? Incluso por omisión, ¿sí? Incluso por omisión de información. Entonces, mi pregunta sería, en el caso del ejemplo que yo lo puse, en caso de que se vuelva a dar alguna vez, que es muy probable que nos lo volvamos a topar, ¿qué sería de hacer? O sea, acompañar también a una persona y a la otra. Esto quiere decir que, pues, la otra persona, uno debería, aunque se haya quedado en que no se dice nada y nadie sabe, ¿no? Que ese chico es transexual, por ejemplo, aún así, tal vez llamarle aparte a la chica y comentarle esto. Obviamente, ¿cómo sería la situación? Porque también dónde está, digamos, por poner un ejemplo, ¿qué tal que la chica luego pues tiene un trauma fuerte porque resulta que se dio cuenta luego que el chico era transexual y van a preguntar, y bueno, ¿y quién sabía? Ah, bueno, sí sabía la maestra. Ay, ¿por qué entonces no hizo nada? Que es como nos manejamos nosotros, ¿no? Entonces queda ahí el asunto este de la omisión, del haber omitido, que también, pues, como quien dice, palo porque bogas, palo porque no bogas, ¿no? Y ahorita estoy hablando más en sentido profesional, porque yo sé que a nivel personal, pues, sería una cosa más sencilla, ¿no? Pero a nivel profesional, los maestros nos encontramos ante estas disyuntivas. Y por ejemplo, en el caso que yo te cuento, muchos, bueno, conversamos y todo entre compañeros y decíamos, sí, sería bueno que sepan, ¿no? O sea, pero no podemos hacer nada. Y más que nada, como digo, había una institución internacional que estaba atrás y pues entonces se le daba todas las facilidades y todas las libertades y absolutamente todo al chico, pero como digo, nos quedaba ahí pendiente esa pregunta, ¿no? Y al otro lado, entonces, que quede ahí, y nadie dijo nada, ¿no? Yo tampoco, obviamente, nadie dijimos nada, absolutamente nada. Pero, como digo, sí me quedó a mí personalmente, tal vez sea un tema mío, pero a mí sí me quedó un poco eso, ¿no? De decir, bueno, no dije nada, ¿no? Y tal vez al rato sí quería llamarle a la chica aparte, alguna cosa, para que sepa, más que nada por cuestión de verdad, ¿no? Por transparencia. Entonces, en ese sentido, será también de recomendar que los transgéneros sean transparentes también en el lugar en donde van con todo el mundo, en vez de que sea escondida la situación. Eso nada más, gracias. Sí, a ver, el tema es, y yo voy a insistir en que es peligroso pensar que podemos meternos en la sexualidad de las personas, ¿no es cierto? No nos corresponde decirles a la pareja nada, no nos corresponde. Nos corresponde acompañar a la persona a que viva su sexualidad de manera saludable. Será su decisión, solo su decisión, que le cuenta a su pareja y será decisión de su pareja que acepta y que sabe.
Bien podía pasar que usted le llamaba a la chica y le decía, te voy a contar esto, y la chica decía, yo sé. Es su vida, ¿no es cierto? Entonces, esto no, y sí podemos sentir a veces, yo creo que aquí hay una interpretación de lo que es la docencia, ¿no es cierto? Y lo que es la protección. Y la protección no tiene que ver con hacer una burbuja al mundo, ¿no es cierto? Sino con el dar las herramientas a los adolescentes para que puedan vivir este mundo en libertad y con responsabilidad también, ¿no es cierto? Entonces no tiene que ver con hacer una burbuja y decir, pues si es que alguien venía y les dice, ustedes sabían y no lo dijeron, pues es que ustedes no tenían por qué decirlo. Y las personas no tienen por qué preguntarles a ustedes por qué no hablan de la sexualidad de otros, ¿no es cierto? Porque eso sí estamos entrando en un territorio bastante pantanoso al querer pensar que nosotros podemos siquiera intervenir en un territorio de ese tipo, ¿no es cierto? Entonces, ahí igual podemos seguir conversando, Mari Carmen. Te invito a que internamente podamos seguir conversando de este tema porque a mí me parece interesantísimo y ver qué lineamientos podría. Yo, en general, lo que les diría es acompañar a las dos personas, ¿no es cierto? Sobre todo a la persona, al sujeto de derechos, al chico trans, acompañar a que saber que tenga claridades de cómo vivir su sexualidad, pues sanamente, ¿no es cierto? Que él tenga claridades, que él decida cuándo quiere decírselos a sus parejas, cuándo no es cierto? Que él lo decida y si es que quiere decírselos a sus parejas también, porque bueno, ahí en la intimidad, nuevamente invitarles, no nos lo vamos a imaginar, pero en algún momento las parejas se darán cuenta, pues si es que hay un tema ahí evidente, ¿no es cierto? Pero nadie tiene por qué obligar a una persona a decir cosas que no está listo o no está preparado o no quiere decir, ¿ya? Una persona está viviendo su sexualidad y todas las personas, mientras sea consensuado, vivimos la sexualidad como queremos, ¿no es cierto? Y como podemos también. Y pues ya responderá a la relación entre ellos dos eso, ¿sí? Ahí sí instar precisamente para que exista el tema del consenso, a que pueda haber relaciones de transparencia en este caso, ¿no es cierto? Pero, para establecer confianza en una pareja, digamos, ¿no es cierto? Relaciones de confianza, relaciones significativas. Y que pues pueda haber esta advertencia, pero también miedo. Ustedes imagínense cuánto miedo podrá sentir una persona trans al decir esto y ser rechazada, ¿no es cierto? Y ser rechazada desde el prejuicio, ser rechazada también desde todas las ideas de que he sido engañado. ¿Cuándo? Sin embargo, tú te has sentido atraído a esa persona o atraída a esa persona, ¿cierto? Entonces yo creo que es muchísimo más complejo que dar una respuesta simple a eso y que sí nos invita a debatir bastante la problemática que tú nos pones, ¿no es cierto? Entonces, mi respuesta por lo pronto sería el acompañamiento para la sexualidad responsable y libre al mismo tiempo. Bueno, qué interesante entonces. Ricardo, claro que sí. Quería intervenir, por favor. Gracias. Con respecto a lo que hemos estado escuchando, me parece que el papel de la educación es primordial, porque nosotros como formadores tenemos que lidiar frente a los preceptos de donde viene el estudiante, en este caso de la familia, y también me parece que hemos estado dejando a un lado un aspecto muy importante como formador de la sociedad, que son los medios de comunicación. Los medios de comunicación hay que tomar en cuenta que son precisamente los formadores de la sociedad en sí. Cuando vemos en la televisión, en la radio, en la prensa, contenidos sexistas, pasan generalmente desapercibidos, pero hay que tomar en cuenta que eso recae directamente en la sociedad como formación. Entonces, eso hay que tomar en cuenta nosotros como educadores. Ahora, también quería mencionar con respecto a lo que mencionaba Iván, que existe un órgano legal en el caso de que no se pueda atentar contra ninguna discriminación porque nos sumamos o vamos en vías de un acto de sumario administrativo. ¿Qué pasaría si eso no existiera? Si existiría ese vacío todavía. Entonces, ahí, por ejemplo, las instituciones educativas tendrían la libre expresión de dejar a ese estudiante que es diverso en su sexualidad o, de nuevo, tratar de encajarlo en el código binario de ser hombre o de ser mujer. Entonces, de cierta manera, se estaría actuando como una camisa de fuerza, es decir, por un lado, yo quisiera que ese estudiante sea hombre o sea mujer o no.
porque si no hago eso me enfrento a un problema legal. Entonces, por ese lado también la ley también como un ente sancionatorio estaría también afectando en el ejercicio de la educación. Ahora, claro, hay que respetar la diversidad, obviamente, pero hay que tomar en cuenta ese sentido también. Muchas gracias, Ricardo. Mil disculpas, les apagué mi cámara porque estoy ya con el internet inestable, entonces para no cortar. Y ha sido bastante interesante lo que ha provocado. Ahí les dejo algunos elementos para que lo puedan pensar, ¿no es cierto? Sin embargo, también les he traído otros estereotipos. Ayúdeme a alguien leyendo el juego, por favor, que está en la diapositiva. Cualquier persona. Desarrollo del juego. Estereotipos raciales de clase y más. Solo el desarrollo del juego. Ayúdame, por favor. Ya, desarrollo del juego. El hombre negro se encuentra en el centro de la cancha o en el gimnasio, grita: ¿Quién teme al hombre negro? Los demás responden: nadie. Y deben correr al otro extremo sin ser tocados. Si el hombre de negro consigue dar tres palmadas o levantar del suelo a cualquier corredor, este se convierte en su compañero. El juego continúa hasta que todos los jugadores se transformen en negro. El último en ser pillado comienza la siguiente ronda. ¿Quién quiere jugar al hombre negro? Nadie. ¿Por qué? Porque es negro. ¿Qué come carne? ¿Qué bebe sangre? Hasta ahí nomás. Sí, pero eso jugábamos antes. Ajá, sí. ¿Y qué me pueden contar de eso que jugábamos antes? Les he puesto las dos versiones. Les he puesto una versión al principio como un poco más como limada, ¿no es cierto? De acuerdo a los criterios actuales. Entonces ya no es el hombre negro, es el hombre de negro. Se entiende que es un hombre vestido de negro. Y les puse también la versión antigua, la que jugábamos, de hecho, muchas de mi generación y generaciones anteriores. Entonces, ¿qué me pueden contar de esto si es que lo relacionamos con estos estereotipos y prejuicios de los que hemos venido hablando? Les invito a que participen. O sea, sí hay una diferencia, ¿no? Para los que nosotros de pequeños jugábamos esto. Yo me acuerdo clarito esto de memoria. ¿Quién quiere al hombre negro? Nadie. ¿Por qué? Porque es negro. ¿Qué come? Sangre. ¿Qué bebe? ¿Qué corre? Carreras. Y ahí nos iban a coger. Pero sí realmente era cruel a la final, porque eso lo que hacía ver que uno debe temer al hombre, a la persona negra. Pero en cambio, el cambio ahora es total, ¿no? O sea, ya es vestido, o sea, ya como un disfraz le da otro tinte de que cualquiera puede vestirse de negro, no toparle a lo que es la persona. Sí me pareció para mí perfecto, pero sí era muy cruel, para mí cruel porque a la final, bueno, yo por mi parte espiritual puedo decir que todos somos iguales, todos somos iguales. Eso. Gracias, Jenny. Sí, en efecto, ¿no? Ahora también cuestionarles, no siempre es como, digamos, los niños no van a entender en una ronda infantil esta forma en que le desmenuzamos, que está vestido de negro, porque además no dice eso, ¿no es cierto? Pues será alguien vestido de azul, o alguien vestido de verde, pero no dice eso, dice el hombre de negro, y que pues bueno, en la niñez también se pueden realizar estas asociaciones en función de lo que sucede en la sociedad. Sin embargo, un poco la idea de ponerles esta ronda es ver que en efecto lo que dice Jenny, es mediante estos juegos infantiles, rondas, estas cosas que parecen como muy inocentes y muy, entre comillas, juegos de niños, donde los estereotipos se van reproduciendo. ¿Cierto? Invitarles a pensar que entonces no existen solamente estereotipos de género, sino que también existen estereotipos de clase, estereotipos raciales.
Ahí les había puesto también acerrín, acerrán. ¿Quién me recita el acerrín, acerrán, por favor? ¿Alguno que se acuerde? Yo. Sí, Cecilia. A ver. Acerrín, acerrán, los maderos de San Juan piden pan, no le dan. Piden queso, le dan hueso. Piden raspadura, le dan piedra dura. Piden melcocha, le mandan a la cocha. Esa es la versión que... ¿A quién le hacen eso tan feo? ¿Quiénes son los maderos de San Juan? No sería algo de la Inquisición, no sé. ¿Alguien conoce? No, yo solo cantaba por lo de pequeñas nos enseñaban los abuelos, las mamás y así. Sí, en efecto. ¿Serán los esclavos en aquel tiempo? Podría ser. En realidad no lo sé tampoco, ¿no es cierto? Ahí les dejo de deber para que se investigue. Creo que esta no se dejaba de cantar, por ejemplo. Como no sabemos lo que son los maderos de San Juan, pero es alguien que pide queso y les dan hueso, ¿no es cierto? Que piden pan. Y entonces te preguntas, ¿quiénes son? ¿Qué está sucediendo? Un poco la invitación es que vean cómo a través de todas estas cosas que muchas veces, tal como decía Cecilia, ni siquiera lo pensamos, ¿no es cierto? Lo cantamos, lo jugamos, pero piden raspadura y les dan piedra dura, nos dijo Ceci. Entonces, a través de todo esto, lo que vamos haciendo es traspasando valores, ¿cierto? Y en este traspaso de valores, pues bueno, vamos creando estereotipos a nivel social, cultural, y vamos creando prejuicios a nivel individual, ¿ya? Porque entonces, ¿qué aprenden los niños? Que del hombre negro se corre, ¿no es cierto? ¿Qué aprenden los niños? Que las niñas tienen que actuar de esta manera, ¿no es cierto? Que una niña tal cosa. ¿Qué aprenden los niños? Y es todos estos valores que vamos inculcando a través de los juegos. Y entonces invitarles a pensar la protección más desde este punto de vista y no en el sentido de una burbuja o en pensar que, pues si es que un niño decide ser diferente o una niña decide ser diferente, le pedimos que sea un poco más homogénea, más igual a todos, solamente para no ser atacada por el resto, ¿no es cierto? Sino en lugar de eso, pensar la protección desde el cuestionarnos estos elementos con los que educamos y más bien, en ese sentido, ir variando el discurso. Ahora, pensaríamos, voy a volver a compartir la pantalla, por favor, pensaríamos, se nos fue bastante tiempo, entonces yo quisiera avanzar, no quisiera quedarme con la presentación. Y pues les iba a hacer un ejercicio en salas, pero solamente iba a ser un poquito más, iba a ser 2 ejercicios en salas, pero solo vamos a tomar 10 minutos para este, ¿no es cierto? Entonces, como ustedes ya conocen, el arroz con leche y el buenos días, su señoría, la Cenicienta y la Bella Durmiente, les voy a pedir, por favor, que anoten estas 4 preguntas o que tomen una fotografía a la pantalla para que puedan ustedes ir en los grupos donde les corresponde, ¿no es cierto? Quisiera que reciten o cuenten, porque recuerden que solo tenemos 10 minutos, que cuenten en breves rasgos, como es el cuento de la Cenicienta, de la Bella Durmiente, para el grupo 3 y 4, para el grupo 1 y 2, para el grupo 1, arroz con leche, para el grupo 2, buenos días, su señoría, y que respondan estas preguntas. En estas canciones o en estos cuentos, ¿cómo aparecen hombres y mujeres? ¿Qué actividades realizan? Los logros femeninos tienen que ver con la belleza, seducción o abnegación. Los logros masculinos tienen que ver con inteligencia, valor o autoridad, ¿no es cierto? Entonces, que respondan estas 4 preguntas y volvemos a asamblea. En este momento les voy entonces a asignar a las salas. Por favor, déjenme ver, sección de grupos. Y ustedes van a estar asignados entonces en 4 salas. Diana, si quieres, puedes permanecer en la sala o si quieres, puedes regresar a la sala conmigo. Y, exacto.
No se me están yendo. Ahí está. Ricardo, José, Mari Carmen, Evelyn, Lady, Miriam, Carlos, por favor, para que vayan aceptando el ingreso a la sala. José, Evelyn, Lady, Miriam y Carlos, por favor, para que revisen en sus dispositivos el ingreso a la sala o si no pueden en unos cuadraditos que están abajo, ingresar a la sala que les corresponde. Ya, Diana, entonces esperamos los 10 minutitos, ¿no es cierto? Todo bien. Gracias.
pasa. Yo ya di una vez, entonces yo no voy a seguir dando. Por eso. ¿Cómo están? Bueno, ya están regresando, esperamos que regresen todos los compañeros, compañeras, ¿sí? Ok. Ni me acuerdo qué grupo. ¿Qué grupo éramos, compañero? No vi el grupo. ¿Alguien se dio cuenta del grupo? A ver, Juan Carlos, Lady, Luis Vega, Marcelo están en grupo 1. Diana, Erika, Evelyn, Jenny, José en grupo 2. Cecilia, Marta, Mary, Ricardo, Sergio en grupo 3. Belén, Betty, David, Mari Carmen y Rosa en el grupo 4. Listo. Entonces, por favor, el grupo 1 nos va a contar cuáles han sido sus encuentros y qué respondieron en las preguntas. Alguien del grupo 1. ¿Quién le da? Ya, bueno, yo voy a... Buenos días, les saluda Juan Carlos. Bueno, en el grupo 1 hemos escogido el cuento de la Bella Durmiente. Ya. Bien, en el análisis de los estereotipos que se reproducen en cada una de las... En el cuento que hemos escogido, dice cómo aparecen los hombres y las mujeres. Bueno, en este cuento vemos que el hombre aparece con la imagen de un príncipe azul, apuesto, que tiene posesiones, que da la protección a la mujer. Y en resumen, se vería como la valentía, la fuerza y la posesión, el hombre. ¿Ya? En el caso de la mujer, se ve que es indefensa, está débil. También se ve el estereotipo de princesa de clase social y la figura de mujer a seguir. ¿Sí? Bueno, en las actividades que realizan, bueno, vemos que el hombre siempre va a estar como que va al rescate de la mujer, es valiente. Y en el caso de la mujer, va a estar siempre esperando del hombre que le venga a rescatar, por lo como decíamos antes, está indefensa. ¿Sí? Bien. En los logros femeninos, ya no avanzamos a revisar esa parte, pero en mi caso diría que siempre va a encontrar en el hombre la seguridad. ¿Sí? Siempre se está buscando la seguridad. Compañero, yo te aporto algo en los logros. Es como ese respaldo que la mujer siente, ¿no? Esa seguridad que siente a través del hombre, esa paz que, entre comillas, una mujer no la puede tener sola si no está al lado de un hombre. Eso es como lo que yo podría entender en ese punto. Sí, eso, compañeros. Ya no nos alcanzó el tiempo para revisar la otra pregunta. Bueno, yo creo que en conclusión de todo esto, fui la única mujer en el grupo, me tocó con 3 compañeros varones, y la mayoría de los cuentos y en la vida real, en la vida cotidiana, tanto en lo real como en la ficción, plasman a la mujer como un ser indefenso, sumiso, doblegable,
un ser que tiene que tener a alguna persona al lado, a una figura masculina, como para poder sobresalir, para poder resaltar, para poder ser mujer, entre comillas. Y hasta ahora yo la verdad no he conocido ningún cuento donde sea el hombre el que se sienta respaldado por la mujer y que sea la mujer también que brinde como ese apoyo, esa seguridad al hombre, ¿no? Sino que siempre están estos estereotipos de que el hombre es la figura, como la superioridad, y la mujer es bueno, hasta en la Biblia dice que la mujer es como el complemento del hombre, ¿no? Pero realmente se necesita, yo creería que como mujer se necesita de que el mundo cambie, ¿no? Y que veamos las cosas diferentes, que no necesitamos de una figura masculina para nosotras ser fuertes, para nosotras sobresalir en cualquier situación, porque una mujer puede ser albañil y puede ser la mejor albañil, hasta mejor que un hombre. Un hombre puede ser un chef y puede ser mejor que una mujer, porque según se dice que las mujeres somos las que cocinamos, ¿ya? Pero yo les voy a dar un ejemplo personal. En mi caso, yo no cocino casi nada y mi marido es el que cocina. Entonces, no por eso él es femenino o no por eso yo soy masculina, que soy marimacha, como se dice vulgarmente. No, simplemente son distintas habilidades que el hombre puede tener o la mujer puede tener, y eso debería complementarse y no sentirse una mujer que tiene que tener a una figura masculina para ella sobresalir. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Lady. El grupo 2, por favor. Por favor, alguien que nos ayude del grupo 2, que estamos con el tiempo. Josecito. Muy buenos días. En el caso del grupo 2, compañeros, hicimos un corto análisis con las compañeras. En mi caso, solamente estuve reunido con 3 compañeras, ¿no? Bueno, la percepción en relación a esta recreación, este juego que siempre ha estado en el entorno social, ¿no es cierto? Es que se ha etiquetado desde nuestra sociedad, desde una sociedad muy conservadora, estas formas, estas visiones de incluir incluso en los juegos una segmentación de discriminación entre el hombre y la mujer, ¿no es cierto? Desde infantes se le ha etiquetado, ¿no? Valga la redundancia, a la mujer de que debe asumir algunos roles, debe asumir algunas circunstancias que la vida de pronto lo tiene, lo dice, ¿no? Predestinada para que pueda asumir. Pero podemos advertir de que con el paso de los años, esto ha ido modificando, esto ha ido cambiando. Incluso en la actualidad, los juegos manifestados en el grupo, los juegos ya no se dan, ya no son de manera interactiva, ahora los juegos son autónomos, ¿no? Y donde a lo mejor los juegos, puede ser que lo tomen los juegos electrónicos, los hombres, que ya vienen siendo los juegos un poco muy violentos, muy fuertes, y que solos asumen este tipo de visión de la vida. Eso nomás, muchas gracias por cuestiones de tiempo. Muchas gracias, José. ¿Qué juego analizaron ustedes? A ver. Arroz con leche. No, buenos días. Como es buenos días, su señoría, perdón, ese es buenos ese días, su señoría, Matantir, un tirula, ese. Sí. Entonces ahí podrán encontrar también estereotipos de clase, ¿no es cierto? Y solo una cosa que quería acotar de Josecito, si me permiten. Claro que sí. Que conversábamos y decíamos, claro, como lo decía Josecito igual, pero también analizábamos eso desde el rol, ¿no? La mujer, cómo ha ido todo el tiempo que siendo un objeto, ¿no? O sea, si le gustaba al varón, se tenía que aceptarle y más bien ver si le parecía. Incluso hablemos en el tiempo antes de los dotes, tenía que tener cierto dote, pero también no es que ha pasado eso, todavía sí se mantiene en algunos países. Y yo estaba leyendo alguna vez que quieren volver, no me recuerdo exactamente el país, a que
niños, hablemos de 12 años, 11, desde 10 a 12 años, como que es una ley para que se haga un acuerdo como se hacía antes. Entonces, aparentemente es un juego inofensivo, era. Y es porque hay veces que sí, yo hablo hasta como parvularia y algún rato sí jugaba y he jugado. Sí, porque no se ha dejado en su totalidad, ¿no? Que no es todo el tiempo, pero en el tiempo que se podía, el que nosotros mantenemos todavía esta situación, pero sí como que nos trasladamos a la época feudal, a la época donde le escogían a la mujer. Eso quería acotar. Muchas gracias, Jenny. Bien interesante lo que usted dice, bien importante también. El grupo 3, por favor. Bueno, en el grupo 3 nosotros analizamos el cuento de la Cenicienta. Este cuento que al inicio nosotros lo establecimos bien encajonado, bien estereotipado, porque parte primero de cómo aparecen hombres y mujeres. En este caso, en el cuento, la mujer dedicada a los oficios del hogar, ¿no? La Cenicienta era la encargada de limpiar la casa, ordenar la casa, ¿no? Por más que haya estado subordinada por otras mujeres, que en este caso era la madrastra y las hermanastras, pero se sigue cumpliendo con eso, ¿no? De estar encajonada en las actividades del hogar. Y el hombre, en este caso aparece un hombre, el príncipe azul, el príncipe del palacio, como aquella persona que tiene poder, que tiene dinero y que tiene esa característica de poder escoger a su pareja, ¿no? Que precisamente por eso realiza el baile que convoca a todas las mujeres del pueblo. Entonces, las actividades, como les decía, la mujer en el hogar y el hombre tiene ese derecho a escoger y a salir a cualquier actividad que le plazca. Y los logros femeninos, en este caso del cuento, lo establecimos partiendo de la belleza, ¿sí? Porque en este caso el hombre se fija en una mujer con belleza, que es sumisa, que es subordinada, y que a partir de eso, pues, le da esa oportunidad de que sea su pareja. Incluso en el baile aparece este imaginario de la hada madrina, que ella no puede asistir, pero que aparece este imaginario y le da belleza, le da una belleza física, y a partir de eso, pues en el baile el hombre, en este caso el príncipe, pues le escoge a ella, ¿no? Y luego los logros masculinos, en este caso, están relacionados con ese imaginario también de que nosotros somos quienes enfrentamos las cosas, las situaciones con valor, con valentía, y también con ese derecho de escoger a nuestra pareja, que partiendo también de la idea de que sea también una mujer que se adapte a nosotros y que sea también obediente en este caso. Muchísimas gracias, Ricardo, totalmente de acuerdo. El grupo 4, por favor, finalizamos. Bien, buenos días compañeros, David Bosmediano les saluda. En el grupo 4 nos tocó analizar la Bella Durmiente. Desde el título ya viene sesgado, ¿no? La Bella Durmiente. Vemos que las características de los miembros en este caso, dice cómo aparecen los hombres, las mujeres. La mujer aparece una figura rubia, bonita, por eso dice bella, atractiva. El varón aparece como un príncipe, aparece como un rey. Entonces son quienes tienen la hegemonía en este punto. Tenemos por allí a la Bella Durmiente que viene a ser sumisa, viene a ser fácilmente engañable, que es una muchachita muy delicada. ¿Qué actividades realizan? Vemos aquí, como les mencionaba, los hombres, uno es el príncipe, el otro es el rey, es el papá de la princesa. Las actividades que realizan acá las mujeres, tenemos la princesa que hemos mencionado, pero también aparece aquí la madrastra, ¿no? Que cumple un rol por ahí grotesco, un rol fuerte hasta cierto punto, como se le ve en las películas, en los cuentos, quizá masculinizada para cumplir un rol de mala, ¿ok? Menciona acá los logros femeninos, o sea, tenemos acá que a la chica, uno de sus logros es, o sea, su belleza hace que llame la atención de un príncipe para que sea despertada. Y el valor, ¿no? El valor acá, el logro del príncipe es que con un beso él es el único capaz de despertarla. Pero a cambio de qué, mencionábamos en el grupo, ¿no? Las compañeras que estábamos analizando nos decían, a cambio de despertarle, yo tengo un rédito que sería casarme con ella y ser príncipe también, y quien va a ser también dentro del grupo de los herederos de la fortuna.
hasta allí más o menos lo que pudimos analizar. No sé si alguna compañera quiere contar algo, pero eso es en sí. Gracias, David. Tal vez alguien quiere complementar algo del grupo 4. Bueno, ahí solamente recordarles el grupo 1 y el grupo 4. Se les olvidó el consentimiento, que este es un cuento bien importante además para hablar del consentimiento. Finalmente, el príncipe la besa a la princesa cuando está dormida, lo cual es un abuso. Entonces, y que estas siguen siendo un poco la idea de esta sección, era que ustedes puedan ver, ¿no es cierto?, cómo esto no ha pasado, tal como dice Jenny, seguimos jugando esto, digamos, sí, para quienes trabajan con adolescentes, a veces parece como muy lejano, pero para quienes están en la sección primaria y en parvularia, estos juegos siguen siendo los juegos que se utilizan para socializar. Pueden haber unos cambios, una palabrita, una cosa, pero en sí los cuentos, los juegos siguen siendo lo que socializan los niños. Entonces no nos sorprendamos que estos estereotipos se van acarreando a lo largo de la vida cuando desde las aulas pues vamos comunicando estos estereotipos, ¿no es cierto? Ahora voy a correr porque tenemos ya poquísimo tiempo. Entonces, pues bueno, era un poco la idea el poder hacerlo aquí. Los encuentros de la asamblea, también les había propuesto hacer esto en algunos estereotipos, en algunos libros de historia que en este momento ustedes están utilizando. Entonces, ahí les invito a que esto lo puedan hacer individualmente, que elijan una sección del libro de historia y en efecto contesten cómo aparecen los hombres y mujeres, qué actividades realizan, qué espacios se les asigna a los hombres y las mujeres cuando hablamos de lo público y lo privado en la historia. Y en qué lenguaje están escritos los libros. Si hay un lenguaje neutral, si hay un genérico, si los calificativos, qué tipo de calificativos se asignan a cada género. Y que claro, pues son estereotipos bastante más sutiles de lo que vemos en los cuentos infantiles. Sin embargo, son estereotipos que siguen reproduciendo constantemente, ¿no es cierto? Entonces, yo había pensado un poco, para finalizar, el que ustedes, poder conversar con ustedes algunos casos de desprotección que hemos tenido en el sistema de protección de derechos desde las juntas metropolitanas. Miriam, no puedo silenciar su micrófono, si tal vez me ayuda silenciándolo. Miriam Reina, por favor, porque estamos con ruido ahí. Gracias. Entonces, pues bueno, ahí comentarles que hubo un caso en el que un adolescente, no es el caso que es mediático ahora, lamentablemente esos son casos que constantemente se están dando en el sistema de protección en el Distrito Metropolitano de Quito, en las unidades educativas, ¿no es cierto? Donde una adolescente fuera de las aulas de clase fue drogada y violada por otro adolescente compañero, ¿no es cierto? Entonces, el director de la unidad educativa, con esta idea de protección que cuestionábamos más temprano, ¿no es cierto?, de poner en una burbuja, le pide al adolescente que vaya a la casa hasta que le pase, ¿no es cierto? Porque bueno, esto sucede, ella regresa al colegio, regresan al colegio, en un inicio lo mantienen en secreto, ella un poco siente que es su culpa, no sabe qué sucede, tal cosa, se empieza a sentir mal, y él, al ver que ella no quiere hablar con él, no está tan bien, empieza a decir a la gente que pues tuvieron relaciones y que ella es una chica fácil, ¿no? Entonces empieza muchísima dinámica de bullying, de acoso, decirle cosas a sus espaldas, escribir cosas de ella en los baños, todo este tipo de dinámicas. Y el rector de la unidad educativa le dice, pues usted váyase a la casa hasta que pase esto, una vez que ella decide hablar en el DESE, y el DESE cumple la ruta y presenta la denuncia a fiscalía. ¿No es cierto? Pero el momento en que ella es enviada a la casa, pues ¿qué sucede? No solamente su derecho a la educación, en efecto, es lastimado, ¿no es cierto? Es vulnerado, sino que además hay un espacio en el que el adolescente agresor puede dar su versión todo el tiempo. Él sigue socializando en la unidad educativa como si nada hubiese pasado y pues puede dar su versión todo el tiempo, mientras que ella en la casa solamente está esperando a ver qué sucede. Y cuando finalmente regresa, encuentra toda una unidad educativa en contra de ella. Y claro, las prácticas de bullying y de acoso entre pares llegan a ser tan grandes
que ella pasa muchísimo tiempo en terapia psicológica para poderlo superar. Otro caso que les quería compartir es un caso en el que un adolescente hombre empieza a prestarle dinero a una adolescente mujer, ¿cierto? Después de un tiempo, pues, ella no le pedía en realidad, le decía, mira, yo sé que tú no tienes plata, toma esto para que te compres algo en el bar. Entonces, pues ella ahí lo iba aceptando, ¿cierto? En un punto, en realidad lo que sucede es que él empieza a pedir besos a cambio del dinero que le ha prestado y ella le dice que no, pero la madre de este adolescente descubre esto y la denuncia a ella y la unidad educativa la sanciona a ella por estar vendiendo besos a cambio de dinero. Entonces, en lugar de sancionar al adolescente que ejercía una relación de poder y que acosaba a una adolescente, es ella la sancionada porque lo que se entiende es que ella de gana aceptó el dinero por ser fácil, ¿cierto? Entonces vemos como en estos dos casos se reproducen estereotipos bastante complejos en lo que respecta al mundo femenino y estos estereotipos en las unidades educativas pues ya no solamente generan algunos temas en una identidad, sino que de hecho esto genera como tal vulneraciones de derechos bastante complejas. En el un caso a la educación, en el otro caso el derecho a la igualdad y no discriminación. Finalmente, un caso en el que es frecuente, ¿no es cierto? Y que me preocupa, que les invito más bien que ustedes puedan plantear eso dentro de la unidad educativa, en que un adolescente va con un cabello corto, y pues en el colegio, a su colegio, un colegio de corte militar, y en el colegio pues le empiezan a tratar un poco las expresiones que yo les retroalimentaba, que hay que repensarlas mucho antes de repetirlas, ¿no es cierto? Como corte de hombre, o vestida, cortada el pelo como hombre, vestida como hombre, ¿no es cierto? Ella estaba una mujer con el cabello corto, eso es todo lo que era, y pues en el colegio empieza muchísimo un tema alrededor de eso hasta que finalmente alguien del colegio le dice, tú no puedes ingresar hasta que te pongas una peluca y parezcas mujer, ¿no es cierto? Vulnerándose de esa forma también su derecho a la educación. Todos estos casos han sido conocidos, han sido resueltos, por eso un poco les comento esto, y los colegios también han tenido sanciones, pero sobre todo han tenido procesos de construcción alrededor de protección de derechos para el respeto de los derechos de sus estudiantes. Entonces yo quería terminar con esto, ¿no es cierto?, con la educación para la libertad, contándoles que las acciones sociales son acciones pedagógicas. Es decir, no enseñamos solamente lo que sucede en un aula, no enseñamos solamente lo que sucede en un libro, no enseñamos solo contenido, sino que cada acción que realizamos es una acción de enseñanza para los adolescentes. Por ejemplo, en el caso primero que les contaba, donde con una idea equivocada de protección se envía a la mujer a casa para que hasta que ella esté tranquila, en realidad lo que se está enseñando con esa acción es que un agresor puede quedar impune y que no sucede nada, ¿no es cierto? Que él puede continuar con su vida y que es la víctima quien tiene que apartarse de ese grupo social, ¿no es cierto? Entonces, además de que en realidad la ley ecuatoriana tiene vacíos y falencias muy graves alrededor de esto, pedagógicamente, todo ese grupo de estudiantes aprendió que si un hombre hace eso, que si una persona hace eso, la impunidad existe y que no pasa nada, que eso es aceptado, ¿no es cierto? Entonces, invitarles a pensar que todo este tipo de acciones en realidad afectan, que cuando se toman acciones y que cuando algo se conoce desde una unidad educativa, el accionar tiene que ser muy pensado y muy en función de derechos humanos, porque en realidad pueden suceder cosas de ese tipo. Y terminar con una frase de Paulo Freire que dice que la educación es un acto de amor y por esto es un acto de coraje. No puede temer al debate, no puede rehuir la discusión creadora, so pena de ser una farsa. ¿Cómo se aprende a discutir y debatir con una educación que impone? Entonces, si es que el día de mañana les invito a pensar que si un adolescente llega al colegio 24 de mayo o a los otros colegios que nos están acompañando acá en falda, recuerden esto, ¿no es cierto? La educación es un acto de amor y por lo tanto, siendo un acto de amor, es un acto de debate, ¿no es cierto? Y entonces antes de pensarnos
que el chico quiere ser chica, ¿no es cierto? O de meterlo a terapia psicológica, o algo por el estilo, es tan simple como preguntarle al otro, como preguntarle a ese cuerpo, a esa otra humanidad, ¿por qué? Y la respuesta puede sorprenderles, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque me gusta. ¿Por qué? Porque hoy me sentía como para esto. ¿Por qué? Porque, pues bueno, porque hoy decidí ser feminista, porque hoy es Día de Mujer, porque quiero saber cómo se sienten mis compañeras, porque me veo guapo así, porque quise probarlo nomás, ¿no es cierto? Y entender que todo eso está en el espectro de posibilidades de experimentar de un adolescente, y más bien invitarnos a que nosotros rejuvenezcamos en ese sentido, permitiéndonos pensar, explorar y vernos de maneras diversas. Entonces, bueno, estoy con las justas de tiempo. Yo les agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo por estas sesiones. En realidad, para mí ha sido bastante enriquecedor el poder compartir con ustedes. Y más bien invitarles, yo este rato les voy a poner en el chat mi correo electrónico. Todos. Ya, mi correo electrónico es tashamontero1. Está en el chat este momento. Por favor, si ustedes tienen dudas o quisieran profundizar algo o que les remita algún texto, por favor nos deben escribirme. Más bien siéntanse muy libres para eso y nuevamente les agradezco bastante. Gracias Diana también por el apoyo tecnológico y espero que tengan un buen día. Muchísimas gracias. Gracias, buenos días. Gracias. Muchísimas gracias.